Vamos a, digamos, a discutir un poquito, a conversar sobre el programa nuevo, digamos, de las 100.000 viviendas que propone dar la nación gratuitamente y distribuirlas en diferentes municipios del país. Mi primera reacción es que enhorabuena, digamos, entra a la discusión de la política de vivienda el hecho de que la política anterior, o sea, 20 años desde que se implantó, digamos, una política de vivienda, de producción de vivienda apoyada fundamentalmente en el sector privado, en la producción como tal, y el manejo a través de incentivos y de diferentes mecanismos facilitadores por parte del gobierno nacional, pues no ha tenido éxito alguno. Principalmente, digamos, porque no ha llegado a la población que realmente necesita, y que muchos autores, incluyendo, digamos, varios investigadores académicos, sostienen que es una política que fundamentalmente ha venido apoyando al sector de la construcción y su desarrollo, pero que ha venido apalancando digamos, el mercado de la vivienda de mediano y bajo costo, pero no para las familias de ingresos menores a 4 salarios mínimos. Entonces, si queremos, digamos, como punto de partida, evaluar el hecho de que el gobierno nacional por fin diga, mire, es que hay un montón de gente que necesita vivienda y que nunca va a lograr el cierre financiero si mantenemos, digamos, esta política desde el lado de oferta de soluciones de vivienda que están dentro de los parámetros del mercado, pues es una buena noticia. ¿Cuál es el problema, digamos, eventualmente que tiene, digamos, esta nueva política? La mayor parte de la demanda insatisfecha de vivienda en este país continúa concentrada en los grupos de menores ingresos, de 4 para abajo, pero fundamentalmente de 2 para abajo. Entonces, 100.000 viviendas en un déficit de más de 1 millón de viviendas, y de lo cual, digamos, un mayor porcentaje está dentro del grupo de ingresos menores de 2 salarios mínimos, pues es un poquito como una gota en un polvero, digamos. Entonces, en cuanto a magnitud y potencia, digamos, de la política, pues es un poquito tímida, para decirlo menos. Pero creo que es un primer buen experimento y es un reconocimiento al hecho de que la política anterior, si no, definitivamente no logra, ni en su diseño ni en su impacto, atender a quien necesita ser atendido. Han habido entonces muchas críticas o mucho debate en torno a quién sale beneficiado con esta política. Yo diría que llevamos 20 y pico de años en donde la política de vivienda fundamentalmente ha venido beneficiando al sector de la construcción, y ha sido su gran apoyo en realidad para su consolidación en parte. Pero en este caso, digamos, algunos de las discusiones que se están dando en torno a lo de las fiducias, que cómo se escogen, qué tal, pues los esquemas fiduciarios son, digamos, el mecanismo técnicamente, digamos, adecuado para manejar esto, porque los proyectos tienen un flujo de caja importante y debe haber una forma de garantizar que eso se gerencia bien y está bien supervisado, y que, digamos, los dineros tienen en efecto, digamos, el flujo de caja muy controlado. ¿Cómo se escoge la fiducia? Pues hay una discusión sobre eso también. Yo creo que de todas maneras, como cuando uno hace licitaciones públicas, siempre habrá, digamos, unas condiciones que uno necesita que los personajes que se presentan a esa licitación, o en este caso a una fiducia, tengan unos requisitos básicos. Y el problema es que como estas fiducias van a ser grandes y no hay todavía, digamos, una tradición en el manejo de estos grandes proyectos, siendo, digamos, quien hace la selección, digamos, el ministerio, en este caso el Ministerio de Vivienda, pues es probable que sí nos veamos abocados a que en un principio, digamos, se haga a dedo, porque no hay una gran selección de posibles postulantes, y es probable, digamos, que los requisitos que se quiera que cumpla quien los maneje, pues sean bastante exigentes. Entonces, pues digamos, de mi parte,
no centraría, digamos, mi preocupación en eso, en cómo se asignan las fiducias, sino más bien cuáles son los criterios de selección y que haya una gran claridad, digamos, en términos de cuál es su nivel de responsabilidad frente a ese flujo de dineros, dado que el hecho de que este experimento salga bien sería muy importante para el futuro desarrollo de las políticas de vivienda prioritaria de este país, y es cómo continuamos perfeccionando un modelo en el cual se reconozca, digamos, que hay un grupo importante de la población que necesita vivienda, que tenga una ayuda adicional a simplemente los incentivos financieros y los incentivos al ahorro y los subsidios a las tasas de interés, porque pues de hecho no son bancarizables, son grupos de poblaciones que no tienen ingresos fijos, que no están en condiciones de endeudarse en el mercado financiero como lo viene haciendo la clase media y la clase alta. Entonces digamos que sí requieren unas condiciones especiales y como experimento pues me parece importante que se haga. Finalmente, digamos, hay una preocupación también sobre, yo diría que es la principal, cómo en una demanda, digamos, en un déficit tan importante, distribuye uno solo 100.000 viviendas. O sea, ¿cómo lo prioriza uno? Y allí sí yo creo que hay una discusión importante porque, bien, en cuanto a grado de necesidad, pues hay hay casi 1.000.000 de personas, un poquito menos, digamos, que estarían, digamos, dentro de, cumpliendo, digamos, con esos requisitos en cuanto a focalización. Pero entonces, siendo que es tan poquito, ¿cómo lo distribuye uno? Y más cómo lo distribuye. Las regiones ya se están empezando a pelear por una cuota, los alcaldes probablemente tengan unas ideas sobre cómo quieren distribuir esa cuota, probablemente habrá que generar unos mecanismos de vigilancia para que esa cuota no se vuelva una cuota clientelista, etcétera. Entonces, digamos, para mí la gran discusión es cómo se distribuyen algo que está tan necesitado, o sea, es muy necesario desde hace tiempo, pero que muy poco para distribuir entre muchos. La secretaria de la secretaria de Hábitat de Bogotá en Medellín, hace poco en el Foro Urbano Nacional, propuso, planteó la posición del distrito y decía, pues siempre será bienvenido, aunque sea poquito, cualquier esfuerzo y cualquier transferencia que quiera hacer la nación a los municipios para poder cumplir, digamos, con estas metas que son tan difíciles de lograr por falta de financiamiento, etcétera. Y sí es, digamos, un compromiso de los municipios, además, facilitar los procesos de adquisición de suelo para eso. No adquisición necesariamente, sino me refiero a producción de suelo urbanizable para poder localizar esas viviendas. Por el momento, según entiendo, digamos, la Nación le ha propuesto a los municipios que pongan el suelo, o sea, que lo ubiquen, que les digan dónde es que van a poner esto, pero también por el otro lado está, digamos, toda la política de macroproyectos de la Nación, en donde, pues, justamente lo que se hizo fue identificar y poner, digamos, empezar a gestionar 31 macroproyectos, de los cuales un poco más de la mitad han estado ya en formulación, algunos ya están aprobados, en donde, pues, digamos, ya se definió el suelo para ubicar buena parte de estas viviendas. Lo simpático es que, pues, al igual que la política de vivienda de hace 20 años, esta política de macroproyectos en realidad no ha generado tantísimo suelo para VIP. Entonces es probable que allí también haya algún tipo de reto en cuanto a realmente poder ubicar esas viviendas en lugares en donde ya esté claro que se va a poder financiar y que es viable su localización, que las obras de urbanismo están previstas, que no estén en lugares demasiado alejados o en zonas en donde realmente, digamos, tengan demasiadas desventajas de localización con respecto a los servicios urbanos de cada municipio. En ocasiones, digamos, una de las grandes discusiones que se da en el urbanismo es que en ocasiones cuando se piensa que hay que acudir al suelo más barato para localizar la vivienda prioritaria, la vivienda social, digamos, más económica, dicen que la única opción es localizarlo en donde el suelo es muy barato. Entonces eso casi siempre lleva a que sean los lugares muy lejanos, muy periféricos, que están sin obras de urbanismo, que no tienen transporte, que a veces no tienen incluso las mejores condiciones en cuanto a seguridad humana.
Pero digamos eso está bastante reevaluado y me interesará mucho ver cómo el distrito de Bogotá va a manejar el tema, porque digamos en Bogotá sí ha sido muy fuerte en la política urbana y en particular Petro ha hecho digamos muchísimo énfasis en que no es necesario localizar a las personas en las afueras de la ciudad, sino que puede ser una política pública que queden también bien localizados y que se manejen a través de otros mecanismos de reparto y de financiación, el hecho de que se localicen ya al interior del perímetro y al interior de la ciudad. Samuel Jaramillo suele decir que es barato localizar los proyectos de vivienda prioritaria muy lejos, es barato, porque en realidad cuando uno lo localiza allá y después tiene que financiar todas las obras de infraestructura para conectarlos, extender las vías metropolitanas para alcanzar a llegar hasta allá, extender los tubos, llevar el transporte público, pues finalmente lo único que sucede es que en realidad se ha diferido el costo de eso. Entonces no necesariamente es más barato, puede ser incluso más caro. Entonces ahí hay varios mitos alrededor de muchas de estas discusiones que se dan alrededor de las 10.000 viviendas, y lo único que quisiera es ver cómo sobre todo el distrito de Bogotá va a lograr compatibilizar esa oportunidad, digamos, de esa financiación con sus políticas de suelo y sus políticas de ordenamiento.